Fluggesellschaft, die Erde habe ich gleich wieder. Continuamos nuestra aventura por Europa Central y esta vez estoy en Múnich para vivir mi primer día en el Oktoberfest, el festival de cerveza más famoso del mundo. Desde mi llegada, me sorprendió la increíble energía que se respiraba por todas partes. Las enormes carpas estaban llenas, la música animada se mezclaba con las risas y conversaciones, y el aroma de los platos bávaros me ponía instantáneamente en ambiente. Lo que más me llamó la atención fueron las mujeres alemanas, altas, elegantes y absolutamente seductoras con sus dirndls tradicionales, a veces muy cortos y perfectamente ajustados, resaltando su figura. Algunas llevaban trenzas impecables, accesorios coloridos, y su sonrisa iluminaba la carpa. Su look era sexy pero amistoso, y pude notar la interacción cordial con los locales y visitantes. Levantaban su jarra, reían con los grupos alrededor y a veces hacían pequeñas bromas. Era un verdadero placer ver esa buena onda compartida por todos. Hablemos de la cerveza, porque es el corazón del Oktoberfest. Las jarras de 1 litro se servían por aproximadamente 15 euros cada una. Sí, es un poco caro, pero cada sorbo valía la pena. La cerveza estaba fresca, bien espumosa y con un sabor increíblemente delicioso, perfecta para brindar al estilo bávaro y dejarse llevar por la fiesta. La comida también era de gran calidad. Un pollo asado entero costaba unos 20 euros, acompañado de pretzels gigantes, salchichas y papas deliciosas. Nuevamente, un poco caro, pero la atmósfera, la música y el entorno hacían cada bocado y cada sorbo inolvidables. A lo largo del día, me dejé llevar por la multitud, descubriendo los conciertos animados y la música en vivo que hacían bailar a todos en las carpas. Las bandas tocaban melodías tradicionales bávaras mezcladas con canciones modernas populares, y los cantos colectivos de los participantes creaban una atmósfera electrizante. Uno se sorprendía aplaudiendo, cantando con desconocidos y compartiendo momentos de pura alegría. Entre las atracciones típicas, descubrí el Devil's Wheel, un juego tradicional del Oktoberfest.
Es una gran rueda giratoria donde los participantes apuestan al número o símbolo donde la rueda se detendrá. Es un juego de azar y espectáculo. La gente anima, ríe y a veces prueba suerte después de unas cuantas jarras de cerveza. Ver girar la rueda y a los espectadores emocionarse en cada parada crea una atmósfera loca y amistosa que forma parte integral de la experiencia. El Oktoberfest no es solo un festival de cerveza, es un espectáculo visual y humano. Los trajes coloridos, los dirndls y lederhosen impecablemente llevados, las decoraciones en las carpas y las atracciones iluminadas daban la sensación de una fiesta sin fin. Cada rincón ofrecía algo nuevo, puestos de recuerdos tradicionales, pequeñas tiendas de artesanía y zonas de descanso donde se podía simplemente observar el escenario y dejarse llevar por la atmósfera. Pasé horas paseando de carpa en carpa, observando a la gente brindar, reír y bailar, admirando a las mujeres en sus increíbles trajes y probando todo tipo de especialidades bávaras. Cada encuentro, cada sonrisa y cada brindis reforzaban esa sensación de fiesta total y convivencia universal. Incluso los precios un poco altos desaparecían frente a la experiencia única. La cerveza, la comida, la música, los juegos tradicionales como el Devil's Wheel y sobre todo esa atmósfera loca y alegre que envolvía todo el festival. Eine schöne, gemütliche Runde für die Damen. Diese Runde hat es jetzt eher mit der Länge. Wir fahren jetzt eigentlich ungefähr 17 bis 20 Minuten in dieser Geschwindigkeit. Zurückgekämpft. Und wenn die erste speit, ist die Runde vorbei. Al final del día, mirando a mi alrededor, me di cuenta de que el Oktoberfest es mucho más que un festival de cerveza. Es un momento de compartir, de locura alegre y belleza, donde la gente viene de todas partes para vivir una experiencia única. Entre litros de cerveza, platos abundantes, conciertos animados, juegos tradicionales y encuentros con mujeres alemanas hermosas y sexys, este primer día quedará grabado en mi memoria para siempre.
Por supuesto, no olvides dar like, comentar y suscribirte para seguir la increíble aventura del Oktoberfest. Gracias por compartir estos momentos excepcionales con nosotros.